Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: oigan bien esto y no lo olviden. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no podían comprenderlo y les daba miedo preguntarle acerca de esto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Jesucristo, cuando llama a los discípulos, les dice las cosas claras y les advierte que al Hijo del Hombre lo van a entregar. Es decir, no podemos seguir a Cristo si no cargamos con nuestra cruz de cada día. No hay cristianismo sin cruz. Por eso Jesús les advierte que lo van a entregar. Y esto les daba miedo, porque la muerte, la cruz, la enfermedad, el dolor, siempre nos asustan. Pero no podemos llegar a la glorificación si no es por la cruz. La única manera de llegar a la resurrección es pasar por la cruz de Cristo. Por eso, primero tenemos que conocer, amar y aceptar las cruces de cada día. No pretendamos vivir hoy un cristianismo light, un cristianismo sin cruz. Necesitamos entender que el sufrimiento y la muerte, aunque a veces causan temor, es el único camino para seguir a Cristo. Él nos ha dicho: el que no se niega a sí mismo no puede ser discípulo mío. Ese es el camino de Cristo, un camino de cruz, pero que no estamos solos. Él está con nosotros, Él es nuestra fortaleza, en Él hemos puesto nuestra confianza. Hoy también la iglesia celebra a San Jerónimo. Hoy es el día de la Biblia. ¿Por qué? Porque San Jerónimo fue aquel que tradujo de los originales del hebreo, del arameo, del griego y de otras lenguas al latín de aquel tiempo llamado la Vulgata. Y durante muchos años la iglesia utilizó esta traducción del latín. Por eso Jerónimo se le conoce como el padre de la Biblia, ¿no? Y San Jerónimo tiene una frase muy bonita que dice: el que desconoce la Sagrada Escritura desconoce a Cristo. Y el que conoce la Sagrada Escritura conoce a Cristo. Es decir, si nosotros queremos conocer a Cristo, tenemos que conocer la Sagrada Escritura. Y si queremos amarle, tenemos que conocerlo, porque nadie puede amar a quien no conoce. Por eso necesitamos, queridos hermanos, en este día valorar más la Sagrada Escritura. San Jerónimo dedicó toda su vida a instruirse de la palabra de Dios. La palabra de Dios era para él el centro de su vida y también la hizo, por así decirlo, con la ayuda del Espíritu Santo, una profunda oración. Por eso hoy tenemos que desempolvar nuestras Biblias, leer la palabra de Dios. Y no solamente leerla, meditarla, es decir, qué es lo que me dice a mí la palabra de Dios. Y no solamente meditarla, sino orar con la palabra de Dios, orar con la palabra de Dios. Y no solamente orar con la palabra de Dios, sino tener un propósito, es decir, al finalizar, después de la lección divina, tener un propósito. ¿Qué es lo que voy a hacer yo después de haber meditado la palabra de Dios? Queridos hermanos, en este día de la Biblia, entonces, que leamos la palabra, meditemos la palabra de Dios, oremos con la palabra de Dios y también pongamos en práctica con un propósito. Y la palabra de Dios no solamente es para meditarla a nivel individual o personal, sino también para comunicarla, para anunciarla. Toma la Biblia, hermano, medítala, ora, reza y anuncia, proclama a tiempo y a destiempo, como era el mismo San Pablo. Es como un fuego que me quema dentro. Ay de mí si no lo anuncio. Tengo que anunciar. Hoy la iglesia, su principal y única preocupación y principal misión es anunciar, predicar la buena nueva. Que eso nos recuerde en este día de la Biblia. Que el Señor lo bendiga, nos cuide en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones y buen sábado para todos.